Buenas tardes con todos los asistentes a este nuevo evento en el marco del programa Diálogos Éticos de la Universidad de la SUAY, que en esta ocasión, como lo hemos hecho en los últimos meses, la Sociedad Ecuatoriana de Bioética se hace presente con sus miembros, colaborando y aceptando la gentil invitación del doctor Juan Morales, a cuyo cargo se halla el programa de ética de la Universidad de la SUAY, y concretamente este segmento que se llama Diálogos Éticos. La Universidad de la SUAY, y debo decirlo en público, se ha caracterizado por tener estos eventos sistemáticamente organizados, realizados con mucho profesionalismo, con mucho entusiasmo. Y cuando nos invitaron a participar en ellos a la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, en mi calidad de presidente de la misma, me resultó muy honroso aceptar esa invitación y colaborar para que nosotros tengamos la oportunidad igualmente de hacer conocer nuestras actividades, nuestro trabajo a toda la comunidad ecuatoriana e internacional. Tenemos amigos fuera del país que también nos ven con mucha frecuencia. En el día de hoy también tengo que comentar algo que el doctor Juan Morales me había dicho en días anteriores y me lo reiteraba en la mañana, que en la última semana del mes de noviembre de este año, la Universidad de la SUAY y su programa de ética realizarán un congreso internacional de alcance muy importante, y el cual pues a todos ustedes están invitados a participar. La Sociedad Ecuatoriana de Bioética, de acuerdo a la invitación del doctor Morales, también estará presente con sus miembros y trataremos de dar el mayor impulso a estas actividades que son tan importantes siempre y más aún en la época en la que estamos viviendo actualmente. Comentábamos con el doctor Morales que uno de los objetivos de estos eventos es justamente posicionar a la ética y a la bioética, por supuesto, como un objeto de estudio desde el punto de vista académico, de manera que los criterios que pueda cada uno de nosotros tener sean respaldados por un conocimiento doctrinario, por los suficientes argumentos, y no sea simplemente una opinión muy personal que a veces pueda no tener sustento. Yo creo que eso es uno de los elementos más importantes de estos eventos. La Sociedad Ecuatoriana de Bioética, entonces, está complacida de participar en los diálogos éticos. Y el día de hoy yo voy a presentar a los panelistas en forma oportuna. El moderador es el doctor Iván Vallejo Sánchez. El doctor Iván Vallejo Sánchez es un abogado con experiencia en legislación hidrocarburífica, especialmente en el sector público. También se ha desempeñado en el sector privado, en esta área y en otras áreas del derecho. Es miembro fundador de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética y de hecho, pues él fue nuestro síndico durante algún tiempo. Actualmente se desempeña como abogado en libre ejercicio profesional y es nuestro representante en el para las correspondientes presentaciones y el desarrollo del evento. Gracias a Iván, gracias a Pedro, gracias a Gabriela, miembros de la sociedad que van a participar el día de hoy. Gracias nuevamente al doctor Morales de la Universidad de la SUAY. Y adelante, Iván. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, a la Sociedad Ecuatoriana de Bioética por permitirme colaborar con ustedes en este importante panel como moderador. También al doctor Juan Morales de la Universidad de la SUAY. Los temas que abordaremos con nuestros distinguidos panelistas son bioética y lenguaje, a cargo del doctor Pedro Isaac Barreiro, y ética en el servicio público, a cargo de la doctora Gabriela Paredes. Cada panelista dispone de 25 a 30 minutos para realizar su exposición
y a la finalización de las dos presentaciones abriremos una etapa de preguntas que las pueden formular los asistentes mediante el chat que está abierto al pie de esta plataforma. El doctor Pedro Isaac Barreiro es manabita, es un escritor independiente, doctor en medicina y cirugía y maestro en salud pública. El doctor Barreiro es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, de la Corporación Ecuatoriana de Escritores Médicos, de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública. A continuación, tengo el gusto de presentarles al doctor Pedro Isaac Barreiro para que tome la palabra y nos dirija la charla en este momento. Doctor Barreiro, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Iván. Y gracias también a Fernando por la introducción a este evento. Y sobre todo gracias al doctor Morales de la Universidad de la SUAY, porque el tratamiento de los temas de esta tarde tienen que ver muchísimo con el bienestar de las personas, ¿sí? Y creemos que esta es una de las responsabilidades de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética. Y estamos aquí presentes precisamente para agradecer estas oportunidades. Sobre todo porque en el caso que me compete vamos a hablar sobre un tema al cual muy pocas personas le prestan atención, ¿sí? Probablemente porque todos estamos inmersos en él. Y sucede exactamente lo mismo que sucede con el aire. Solamente notamos la importancia que este tiene para nuestras vidas cuando el aire que respiramos nos hace falta, o cuando está contaminado y nos agrede y nos causa molestias orgánicas, emocionales, psicológicas y de convivencia. Igual que con las leyes, igual que con el lenguaje, tenemos la obligación individual y la obligación colectiva de cuidar. Durante mi intervención trataré de evitar hasta donde sea posible apoyarme en definiciones, puesto que las definiciones con razón pueden ser cuestionadas y no compartidas. Esto se debe probablemente a la profundidad de los significados de la palabra ética, bioética y al significado de la palabra lenguaje también. No solamente por el significado de ellas, sino que además porque detrás de ellas, o como antecedentes de ellas, existe un infinito bagaje de conocimientos, siempre en constante evolución. Son dos términos que tienen un dinamismo que los hace probablemente inasibles en un momento determinado. Pero también parto de la convicción de que todos absolutamente compartimos conceptos más o menos similares de lo que entendemos por bioética, por lenguaje, por ética, cada vez que pensamos, cada vez que escuchamos esas palabras. Con ese pequeño antecedente me gustaría continuar haciendo notar algunas aseveraciones que en el ámbito nacional y con respecto a la situación sanitaria que estamos viviendo, hemos escuchado. Por ejemplo, hemos escuchado en varios medios de comunicación, tanto radiales como televisivos, las siguientes palabras. Los hospitales están colapsados, ¿sí? Y esto genera una respuesta emocional importante, tétrica, en la población que escucha o que ve o que recibe el mensaje. Cuando en realidad los hospitales no están colapsados. La palabra colapsado tiene una significación precisa, ¿sí? De fin, de desastre. Los hospitales están saturados, están al límite de su productividad, pero no están colapsados. Tan cierto es que no están colapsados que están funcionando. No están colapsados tanto que sus unidades de cuidados intensivos están siendo expandidas, ¿sí? Y actualmente muchos directores de hospitales han hecho las adecuaciones necesarias para ampliar, aunque sea con recursos insuficientes, tecnológicos sobre todo, y de recursos humanos, esas unidades en donde los pacientes que están en estado más grave puedan recibir las atenciones que requieren. Es decir, insisto en esto porque los hospitales
no están colapsados, no están colapsados como en una guerra, ¿sí? Ese es un uso inadecuado del lenguaje, ¿sí? La palabra tiene otro concepto, otro significado del que se le está utilizando. Y a la inversa, ¿sí? De parte de la autoridad de salud, en cambio dice, la situación está controlada. Y es evidente que la situación no está controlada, ¿sí? La situación requiere el trabajo de las instituciones de salud públicas y privadas para controlarla. Lo adecuado hubiera sido decir, no está controlada. Estamos todos quienes integramos el Sistema Nacional de Salud, no vamos a cuestionar de su existencia o inexistencia. El Sistema Nacional de Salud está trabajando para controlarla. Existen otras aseveraciones a las cuales preferiría no referirme, sobre todo con respecto a las actividades, a las decisiones y a las disposiciones que las autoridades sanitarias y las autoridades en el ámbito de la justicia, en el ámbito judicial, han emitido en estos días y que han sido profunda y gravemente cuestionadas. Vamos a dejar eso si tenemos tiempo al final para poder tocarlas un momentito. Yo creo que después de esta pequeña intervención, debo manifestar que estoy convencido que la deliberación es el lenguaje de la bioética. Y ese es el lenguaje que permite acoger las voces minoritarias, las voces discordantes, y de esa manera se debe fomentar el diálogo precisamente con esas voces. Siempre este diálogo, esta deliberación, yo la prefiero en contraposición al lenguaje bélico. El lenguaje bélico que también en estos momentos, en estos últimos 4 meses, está siendo muy utilizado por la población, ¿sí? A mí me parece que el lenguaje bélico es una contraposición al lenguaje deliberativo, porque este lenguaje bélico invita a enfrentar posiciones antagonistas. Esas posiciones antagonistas invitan a imponerse, pugnan por imponerse, ya que cada una persigue un objetivo diferente. Y ese objetivo además cuenta con que va a vencer al enemigo, lo va a eliminar para que prevalezca su propio discurso, su propio interés. Situación que desde mi punto de vista no debería tener cabida cuando hablamos en un ámbito bioético. Pero aún a riesgo de entrar en contradicciones con respecto a la necesidad o a la pertinencia de hablar de definiciones, pues asumiendo que se trata de una posición, además de mi parte reduccionista, yo propongo, ¿sí?, que para estos discursos consideremos a la bioética como una disciplina que dentro de un contexto cultural específico analiza racionalmente los aspectos éticos presentes en la salud, en la enfermedad, en la vida y en la muerte de los seres humanos y también sus relaciones con los restantes seres vivos. Es decir, una definición en este rato podría ser reduccionista, no la vamos a discutir, pero tenemos que entendernos, ¿sí? Puede ser cuestionada, por supuesto. Y simultáneamente al lenguaje propongo que lo entendamos como una herramienta intelectual, ¿sí?, que a través de la cual es posible transmitir creencias, valores, percepciones, no solamente información, ¿sí? Y esta transmisión de creencias, de valores, nos permite que le demos un significado a la podríamos considerar al lenguaje como el lugar en donde se concreta, donde se conjuga el pensamiento. Y por tanto, es como un lugar común donde las ideas se acrisolan. Los conceptos, por supuesto, todos estamos de acuerdo con ello, en esto sí no hay discusión, están ligados con las palabras. Y cuando uno aprende palabras nuevas, como en la cantidad de palabras innovadoras que en estos 4 meses hemos recibido de todo el mundo, eso de aprender palabras significa también aprender conceptos, ¿sí? Y por lo tanto,
estamos aprendiendo a ver cosas que antes no habíamos visto y son cosas que nos rodean. Aparte de eso, estoy seguro que los conceptos tanto de bioética como de lenguaje tienen simultáneamente lecturas particulares, es decir, lecturas individuales, internas, pero también tienen lecturas colectivas, es decir, lecturas externas. Y es por eso, probablemente, que nuestro lenguaje se define desde nuestras propias diferencias culturales. Y estas diferencias culturales nuestras se enmarcan, por ejemplo, en provincialismos, en sectarismos, en individualismos. Y esta situación del consenso, y por tanto, impiden una unidad de pensamiento en todos los ámbitos del quehacer y del pensamiento humanos. Es por eso que creo, me disculpan, siempre utilizo la palabra creo, porque es un asunto muy personal. Es por eso que creo que referirse a la bioética o desde intereses diferentes, divergentes, es como pretender la reducción de un concepto. Y esa reducción puede tener consecuencias inciertas y muy probablemente no deseadas. En la bioética, cada quien escucha el discurso que quiere oír y definir a su manera, historias, creencias y conocimientos. Ello es normal, individual, pero el problema surge cuando utilizamos una hegemonía discursiva, cuando el lenguaje se vuelve hegemónico, y entonces el universo individual pretende imponerse, ya que no existe un criterio único que sea común a todas las personas. Pues bien, así como hay diversas corrientes religiosas entre los propios judíos, entre los propios musulmanes, entre budistas inclusive, entre cristianos, así también hay criterios diferentes y corrientes diferentes en cuanto a lo que debe entenderse por bioética entre las civilizaciones, entre las culturas, entre los grupos y también entre los individuos, ¿sí? Tenemos que asumir, por supuesto, que el consenso total, el acuerdo total es inviable, es casi una utopía. Pero sin embargo, sí es posible llegar a generalidades en los enfoques éticos entre diversas culturas, entre diversas creencias, entre diversos criterios de lo que se puede entender por bioética, no de lo que se debe entender por bioética, porque entonces entra ya el juego del discurso hegemónico. Debemos entender por bioética todas estas cosas. Hablemos de lo que se puede entender. Hablaba del lenguaje belicista, ¿sí? Que está presente en muchas organizaciones y en muchos individuos, sobre todo cuando hay conflicto de intereses y falta de acuerdos en determinados aspectos de la convivencia. Veamos, por ejemplo, lo que sucede con el lenguaje belicista en estos últimos 4 meses. Ese lenguaje belicista se ha apropiado del lenguaje gubernamental y del lenguaje de la sociedad. Todos hablamos de la guerra contra el coronavirus, ¿sí? Es decir, guerra, hay que destruir, ¿sí? También hemos escuchado y se ha publicado en varios periódicos del país, esta batalla contra el coronavirus la vamos a ganar, ¿sí? Si vamos a ganar, vamos a destruir. También hemos escuchado, vamos a derrotar al coronavirus con el esfuerzo nacional, con el esfuerzo del gobierno y de la sociedad entera. Es decir, este lenguaje belicista casi siempre se parapeta en las rigideces del lenguaje formal, que se impone a los demás y margina la necesidad de comunicación y contradice a la ética básica que es el consenso. Pues debemos asumir también que los contrarios, nuestros puntos de vista que se enfrentan a los nuestros, el contrario siempre es necesario,
ya que su posición sirve para sostener nuestras propias causas, ¿sí? Y mientras el contrario siga firme en su posicionamiento, nuestra posición también puede mantenerse. En consecuencia, nuestros argumentos, nuestras posiciones seguirán siendo válidas. Cuando nuestro adversario capitula, cuando nuestro adversario en el aspecto del lenguaje de ideas, de conocimiento, nuestra propia posición. Aquí yo traigo a colación las palabras del Plinio el Viejo, ¿sí? Él solía decir que lo que nos resiste nos apoya, ¿sí? El lenguaje confrontacional siempre fortalece nuestra posición. Y de eso hay aquí en nuestro país miles de ejemplos que no viene al caso en este momento pues referir. Eso con respecto al lenguaje belicista, ¿sí? En cambio, en el lenguaje simbólico, que es el lenguaje ideal para la bioética, entendemos que está matizado, por supuesto, con una ideología, tanto individual cuanto del conglomerado al que el individuo que manifiesta, que tiene esa ideología, pronuncia el discurso. En este lenguaje simbólico no hay enfrentamientos, no hay exclusión, y es la herramienta intelectual de bioética, porque tenemos claro que no es posible tener un discurso alejado de la ideología. Por tanto, si eso es una verdad, no es posible tener un concepto de bioética completamente aséptico, no contaminado. En el lenguaje simbólico, la expresión bioética adquiere un razonamiento y un raciocinio propios, sobre todo cuando se confronta con otros discursos. Entonces es cuando perfila una especie de representación común de ideas aceptadas como una proposición primigenia. Una proposición primigenia acerca de conceptos, definiciones, discusiones de bioética. Esto significa, al ser primigenia, no necesita adhesiones totalizantes, ni muy críticas, pero tampoco acríticas, en la que no caben de ninguna manera los estereotipos. Me refiero a los estereotipos porque esta es una expresión que se apoya en sí misma. El estereotipo es una expresión que escapa a toda duda razonable, a toda posibilidad de revisión. El estereotipo es como una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de quienes comparten una ideología, especialmente una ideología de carácter político. Es una formulación casi estática, lo cual también contraviene una convicción personal que no hay nada estático en este mundo, ¿sí? Pero es una formulación casi estática que se define a sí misma como adecuada, necesaria, única, desde siempre, para siempre, para cada momento, tipo, aplicado a la bioética, se transforma en una expresión inhibitoria, ¿sí? Que pretende tener una consistencia única y disimula bajo un ropaje de pretendida unidad su poder de exclusión. Es decir, se erige como una verdad monolítica, violenta, que no admite réplica. Me apoyo en esto con una aseveración de Foucault, que él dice que la institucionalización de la violencia es uno de los instrumentos mejor organizados desde el poder, cuya doctrina ha adquirido una enorme sofisticación y un gran pragmatismo para vigilar y castigar. Y por tanto, desde el poder se la enmascara con una ideología de legitimidad y de consenso prefabricado.
Y lo más finalice con más muertes de personas con necesidades de atención sanitaria que de pacientes diagnosticados con COVID-19. Y aquí se plantea un conflicto, y lo hemos discutido con algunos colegas, con algunos compañeros. ¿Debería un profesional encargado de la asistencia de estos pacientes tener prioridad en el acceso a las pruebas diagnósticas del coronavirus? Habrá miles de respuestas que se ubican en uno u otro bando. La integridad física, la salud o la vida son valores merecedores de respeto en cualquier persona con síntomas o con riesgo de infección. Por supuesto que sí. Pero en este contexto excepcional de la pandemia, no se trata solo de la salud individual, el daño que puede afectar a la colectividad. Y este valor se garantiza mediante la labor asistencial de los profesionales. Por tanto, el profesional de la salud, el profesional asistencial, el de cuidado directo, no es per se más valioso o digno que los demás. Pero el contexto justifica la prioridad del profesional cuya intervención resulta decisiva para atender a los enfermos de la pandemia y para proteger a la salud individual en un mayor número de casos. Este es un tema que ha estado en permanente discusión en estos días en todo el país y en todo el mundo, ¿sí? Infortunadamente, agravado por la evidente desatención en los mecanismos de protección personal que el personal sanitario, no me refiero exclusivamente a los médicos, sino a todo el personal sanitario, requiere para su protección, tomando en cuenta que de su protección depende la vida de muchísimas más personas de las que trabajan en su entorno. La ética, la eticidad, para ponerlo de otra manera, requiere de una lectura universal, por tanto, pero no de esa universalidad conceptuada occidentalmente, ni siquiera de esa universalidad eurocentrista, sino de una lectura en donde concurran todas las voces, todas las civilizaciones, todas las culturas, toda la gente posible. Y aquí nos ponemos a reflexionar que entre toda esa gente posible, casi siempre en el ámbito científico elevado, se excluye a las culturas ancestrales, de las cuales hay mucho que aprender y rescatar. Y en todas estas culturas universales, es cuando la ontología simbólica es efectivamente ecuménica, universal, humanista. Y por tanto, siempre será necesaria la concurrencia de los más, de mayor cantidad de personas. Pero siempre que esa participación de los más sea como crecen las cortezas de los árboles, es decir, de afuera hacia adentro, no de adentro hacia afuera. De tal manera que sea realmente participativa. De lo contrario, vuelve a ser hegemónica, vuelve a ser impositiva, vuelve a ser, disminuye los valores de los interlocutores. Por tanto, debe ser una concurrencia en donde la conciencia y la razón, sobre todo la razón, se oponga a los fetiches del poder,
sobre todo eso que se oponga a los fetiches creados del poder y muestren la inmensa riqueza que la bioética tiene en su interior. Por supuesto que para ello se requieren operadores éticos que construyan, sobre todo sin estereotipos, los nuevos signos de lo bioético que demanda la posmodernidad. Por eso, y porque creo en el lenguaje, que también es el tema adicional de este, creo yo que en la bioética, en la difusión de la bioética, hay que cuidar de no empobrecer el lenguaje, ya que gracias al lenguaje entendemos y comunicamos la realidad. Creo yo y estoy convencido la realidad. Permiten aclararla, permiten aclararse a uno mismo, permiten comunicarse con los demás congéneros y permiten construir la civilización. Hasta ahora, hasta este momento, dejaremos allí, esperaremos las preguntas si es que las hay. Les agradezco por la atención. Muchas gracias, doctor Barreiro. En su brillante exposición, el doctor Barreiro nos ha explicado la relación de conceptos como ética, bioética y lenguaje. Se habla de un lenguaje, especialmente de autoridades, que manejan un lenguaje de guerra, de batalla, de estereotipos, como lucha contra el coronavirus, lo cual eventualmente puede representar una limitación en el lenguaje. También nos han indicado ejemplos como hablar de hospitales colapsados, eso provoca una respuesta emocional en la población, versus hablar de hospitales saturados, que significa que están llegando al borde de su capacidad, pero que sí están funcionando. Propone en su presentación el doctor Barreiro que hay una herramienta que es la deliberación. La deliberación, que es el lenguaje de la bioética, porque facilita el diálogo, tomando en cuenta a las minorías versus ese lenguaje de guerra, donde se busca imponerse al otro. La bioética analiza racionalmente los aspectos éticos en la relación entre los seres humanos y va más allá de solamente entregar información, sino también tomar en cuenta las creencias y los valores. Con la pandemia, que nos indica el doctor Barreiro, estamos aprendiendo nuevos conceptos. Y estos conceptos se ven afectados por aspectos culturales y del lenguaje. Por eso se observa que no es posible lograr un consenso universal. Pero la bioética, como herramienta, reconoce que el contrario es necesario para hacer una lectura crítica y más representativa de las ideas y poder entender de una mejor manera la claridad. Entre otras ideas, también nos ha indicado que la vida no es el único valor merecedor de protección. Ante todo debe estar la dignidad humana, que es uno de los valores destacados por la bioética. A continuación, presento a la doctora Gabriela Paredes Aldaz. La doctora es doctora en jurisprudencia, tiene una maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, es docente universitaria y también es asesora jurídica del Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador. Es síndico de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética. Dejo con ustedes a la doctora Paredes. Bien, buenas tardes con todos. Para mí es un gusto compartir esta tertulia con buenos amigos de la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, quienes nos han hecho la invitación. Un agradecimiento también a la Universidad de la SUAY. Me voy a permitir yo hablar sobre la ética en el servicio público, un tema tan importante en este tiempo, sobre todo en este último momento en el que vive el Ecuador. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Para poder tener más claridad en la presentación. Bien, vamos a decir que la ética pública definitivamente lo que hace es revolucionar un poco este espacio en el que estamos viviendo por temas también de transparencia. Es el espacio que vamos a ver ahora.
Entendemos entonces que la filosofía tiene varias ramas, como son la deontología, la axiología y la ética. Y en esta última, la ética, es donde vamos a concentrar nuestro análisis en esta tarde. La ética, por definición, estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Y si bien es cierto, tanto la ética como la moral en ciertos momentos se le puede tomar como un sinónimo, pues definitivamente no lo son. Pues la ética es la ciencia del deber actuar, es decir, es la parte más bien teórica, es la parte doctrinaria, que estudia más bien a la moral o que analiza a la moral. En tanto que la moral son las reglas de comportamiento que usamos en la vida diaria. Por eso la moral siempre va a ser un poco variable, cambiante. No es la misma moral la de una sociedad a la de la otra, porque los integrantes de esa sociedad son quienes van construyendo esas reglas de comportamiento y que le van usando día a día y que la van haciendo parte de su vivencia. Entendida esta diferencia entonces entre la ética y la moral, vamos a establecer cuáles son los principios éticos fundamentales. Si bien es cierto, hay muchos principios, pero vamos a recalcar estos que creemos son los fundamentales. La justicia y la equidad, la libertad, la responsabilidad, la autonomía, la honestidad, la dignidad y el respeto. Hay muchos otros, desde luego, pero estos son los básicos. Cuando entendemos y analizamos la ética de mínimos y máximos que la española filósofa Adela Cortín establece en su tratamiento, nos vamos a estacionar en esta parte respecto de la ética de mínimos, que para ella son generalmente deberes y derechos. La ética de mínimos o ética civil propone mínimos axiológicos y normativos, tanto desde el ámbito moral como desde el ámbito jurídico. Son principios de convivencia que se requieren para vivir en una sociedad pluralista. Por eso luego habla de valores, de libertad, de igualdad, de solidaridad, porque establece básicamente este respeto a los derechos humanos. Pues este respeto a los derechos humanos es una demostración o una expresión de una sociedad éticamente más madura, de que ha llegado a un proceso, a un estadio de maduración social, de un consenso mayor y más amplio para entender este básico respeto a los derechos humanos. A través o mediante decisiones morales que son compartidas en diferentes áreas dentro de la sociedad. Están en un principio las éticas profesionales, que son más bien las éticas ya aplicadas, llámese en los colegios o en los gremios, tanto el colegio de médicos, por ejemplo, para citar un caso, el colegio de abogados, que van haciendo una construcción del deber ser o de la ética, también del ámbito deontológico, en cada una de sus áreas o de sus profesiones y donde se relacionan también con la sociedad. Y esta ética también pasa al ámbito social cuando entendemos como ética mínima requerida por la sociedad a esa construcción de normas establecidas en un Estado y que se entienden como la primera y más importante, la llamada Carta Fundamental, como es la Constitución. La Constitución y este andamiaje que a su alrededor se va generando. Y finalmente tenemos este otro elemento, esta otra área que Adela Cortina cita, que es la búsqueda o la construcción de una ética universal. A través de esta actitud dialógica, ella establece que todos los seres que estamos en sociedad debemos propender a la búsqueda constante y permanente y a la construcción, por tanto, de una ética universal, de un gran consenso que nos permita tener grandes coincidencias sobre el respeto a los derechos humanos, la praxis permanente de los valores, con una actitud abierta y dialógica, y luego llega a este espacio que es más bien la ética de máximos, como ella denomina, a la ética concebida así como las éticas de la felicidad, es decir, se refieren al bien y a la autorrealización personal. Propone entonces la ética de máximos con Adela Cortina una forma de vida digna de ser vivida, con una visión pudiendo ser laica o religiosa, que constituye más bien ese momento teológico de la ética, dando así esta ética de máximos una idea de vida planificada, o al menos para conseguirla. Entonces,
estos elementos para de la cortina, tanto la ética de mínimos como la ética de máximos, hace que la ética esté en una permanente construcción y esa construcción haga que la sociedad vaya madurando en este proceso de desarrollo ético y de permanente construcción. Es momento entonces ahora en la pandemia, por ejemplo, de regresar y por eso este oportuno espacio para compartir y dialogar sobre regresar a ver a los valores, estos valores que definitivamente estaban difuminados porque estábamos pendientes de otras prioridades y ahora es importante regresar la vista a ellos. Vamos a ya centrarnos en el tema fundamental, luego que hemos visto esta introducción muy pequeña sobre la ética en general, a la ética en el ejercicio de la función pública. Definitivamente la ética no tiene sentido si no ayuda a la construcción de la justicia y si no se implementa como eje transversal de las políticas públicas y las actitudes de la ciudadanía, tanto de quienes laboran o laboramos en el sector público como quienes constituyen o construyen fuera de él, pues el sector público es eminentemente pragmático. Y decimos que es eminentemente pragmático porque la prestación de los servicios están para eso, para esta interrelación con la sociedad y con el ciudadano. La ética pública y el servicio público en general tiene varios ámbitos. Y lo público no puede existir o no puede supervivir solo, pues debe relacionarse con el ámbito privado y es precisamente esta interrelación entre los administrados y la administración pública que permite esta simbiosis necesaria para que tanto el un espacio como el otro puedan cristalizar o conseguir llegar o alcanzar tanto los servicios como los derechos y también las obligaciones que cada uno tiene dentro de la sociedad en la que nos desarrollamos, dentro del Estado mismo. La ética pública no puede estar separada de una ética política, pues están intrínsecamente relacionadas y esto es muy importante enfatizar. Pero vamos a desarrollar el tema de la ética pública como tal, entendiendo a la ética pública como ese desempeño o esa praxis o esa acción que realizan los empleados públicos basado siempre en principios, en valores y en deberes que garantizan el profesionalismo y la eficacia de la función pública. Y aquí es bueno anotar y hacer un alto, y voy a hacer una cita de Dacov en 1975, indicaba ya que desde los más altos magistrados de la República hasta el más modesto agente están requeridos por principios que, adecuados a la naturaleza de su función, significan restricciones y prohibiciones en aras de la realización ética de la función. En resumen, lo que quiere decir Dacov es que desde el más alto de los funcionarios elegidos por voto popular hasta el más simple agente del servicio público, tiene las mismas obligaciones y los mismos deberes en la estricta aplicación de los principios y de los valores éticos de acuerdo al ámbito de sus funciones y competencias. Es por eso que la ética pública debe tener una conceptualización filosófica, como empezamos diciendo en este espacio, pues nace de allí ese contexto, ese marco general, para que a través de esa visión se pueda generar un mecanismo de acción que permita activar o que permita practicarlo o ponerlo en práctica, objetivizarlo, a través de un instrumento que generalmente son normas o que generalmente son instructivos o que pueden ser proyectos y programas que permitan cumplir un propósito. Y este propósito definitivamente y primariamente será el más importante, dar el servicio a la colectividad de todos los servicios que tiene por obligación la administración pública entregar a través de sus espacios y a través de sus funciones. Pues vemos que los servidores públicos debemos permanentemente activar o practicar los principios y los valores para la consecución de las funciones, a través o con la ayuda y la orientación permanente de ellos, para conseguir el bien colectivo, que siempre va a estar por sobre todo y va a ser mucho más importante que el bien individual o que el bien
de una persona. Es decir, el bien colectivo siempre va a ser más importante que cualquier otra circunstancia personal que pueda generarse dentro de la administración pública. El Estado debe construir su institucionalidad y esa institucionalidad debe ser construida con el fin de que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y sus deberes. En el contexto de la democracia se conoce esto como pluralidad de acciones, a través de normas específicas. Y es como vamos a ver que la Constitución empieza regulando todos estos espacios que tiene la administración pública para brindar o para poner al acceso o a la posibilidad o hacer accesibles los derechos y los deberes de los ciudadanos. El contenido de la ética es precisamente ese bien común, ese ejercicio de los deberes y de los derechos de los que estamos hablando en este momento, con el ejercicio de transparencia, pero siempre respetando la dignidad y obviamente con otro de los principios y también valor, el respeto hacia los demás. Es importante hacer énfasis en estos dos elementos que son principios de la ética. Como habíamos mencionado, los códigos de ética, los reglamentos, la norma en general es la materialización plena de los deberes y de los derechos. Definitivamente la ética no tiene sentido si no ayuda a la construcción de la justicia. Es decir, de nada sirve que tengamos o que podamos tener muchos códigos de ética, muchos reglamentos, muchas normas que estén constriñendo todo el tiempo, que estén normando hasta el último de los suspiros de los servidores públicos o de los ciudadanos para no alejarnos de ese deber ser dentro del cumplimiento de nuestras funciones. Por eso es importante hacer conciencia y materializar esto en la praxis diaria, es decir, y por eso felicito a este espacio, porque a través de esto lo que logramos es hacer conciencia en las personas cada vez más, que cuando estamos tanto en el ámbito público como usuarios, si vamos o accedemos hacia un servicio público, también estemos conscientes de que como tales también tenemos derechos y obligaciones. Y es importante que esas actitudes de la ciudadanía y también de quienes laboran en el sector público contribuyan a este compromiso que tanto del un lado como del otro lado se debe generar. El servicio público es una actividad eminentemente pragmática, es muy práctica. Todo el tiempo cada día entramos a un dilema diferente, cada día un funcionario público en el ámbito de sus funciones y sus competencias tendrá también que enfrentar un dilema ético de los que ya vamos a comentar. Pero definitivamente no basta, como decíamos, solamente los códigos, las reglamentaciones, la Constitución. Si el Estado minimiza, por eso recomendamos que el Estado tome mayor fuerza o mayor protagonismo en la formación ética de los agentes de lo público y que no reduzca esto a una aplicación instrumental de los códigos o de las normas, que más allá de eso, que se vuelve algo muy, muy frío, llegue a la conciencia de cada uno de sus funcionarios para que, haciendo conciencia de cuál es el actuar o el obrar del bien y de lo que no está bien, para prestar sus servicios y encontrarse muy lejos de cometer errores para que ni siquiera tengamos que aplicar los códigos de ética y los reglamentos en este sentido, sino que más bien sea ese el fortalecimiento institucional y ciudadano del Estado de Derechos y Justicia que se entiende debemos desarrollar y aplicar en el caso del Ecuador específicamente. Vamos a ver que la Constitución de la República del Ecuador tiene evidentemente un modelo de Estado que tiene una tendencia al bien común. Y es así que el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Ejerce, además, la soberanía que radica en el pueblo y eso le genera un poder público y también al pueblo
le da esta participación también en lo público, y eso es muy importante para el ejercicio de la transparencia, con aras y con la consecución de aplicar el régimen del buen vivir, que también está establecido en la Constitución en el artículo 340, entendiéndose por régimen del buen vivir al Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social. El régimen del buen vivir entonces debe tener como sistema un conjunto de políticas, de servicios, de normas y de programas que le permitan la consecución del objetivo macro, que es la inclusión y la equidad social. En definitiva, debemos decir que el cumplimiento ético es también el cumplimiento de la Constitución. El funcionario público que cumpla la ley, la Constitución, está cumpliendo también desde los principios éticos y los está aplicando. Vemos que la administración pública en general presta servicios a la colectividad y para esa prestación de servicios debe observar todos estos principios: en la eficacia, la eficiencia, la calidad, la jerarquía, la desconcentración, la descentralización, la coordinación, la participación, la planificación, la transparencia y finalmente la evaluación, para volver a generar este ciclo de principios y permanentemente hacer una revisión y un ajuste para que permita siempre ir mejorando el proceso, el sistema y la prestación de servicios. Los servidoras y los servidores públicos pueden estar dentro de este ámbito o ser tales desde diferentes espacios. Pueden ser servidores de carrera, a contrato ocasional, de libre nombramiento y remoción, de elección popular, o también estar vinculados con la administración pública a través de los denominados contratos civiles. Para ser servidor público, o el servidor público debe tener características específicas, como son la capacidad, la lealtad con la institución, con un amplio sentido de justicia, y practicar permanentemente los valores de la honradez, la laboriosidad, la eficiencia, la solidaridad, la transparencia, la tolerancia, la imparcialidad y evidentemente la rendición de cuentas de sus actos. El ingreso al servicio público o para el ingreso al servicio público se debe cumplir con los siguientes requisitos que ya veremos en la siguiente lámina, y debe, para ingresar al servicio público, hacerlo a través de un concurso de méritos y oposición como establece la Constitución y la LOCEP, para que luego de este proceso del denominado concurso, previo a la convocatoria, se realice la posesión una vez declarado ganador del mismo. Los requisitos para el ingreso son los que están establecidos en la norma, como son la edad y derechos, la capacidad civil, las prohibiciones que están establecidas en la norma, debe tener preparación académica afín al cargo al que se le está solicitando, al concurso o al puesto, debe tener el sufragio obligatorio, no debe tener deudas con el Estado, debe hacer la declaración de su patrimonio y obviamente participar en el concurso y haber sido el ganador del mismo. Anunciamos hace unos momentos que los funcionarios públicos permanentemente están o atraviesan cada día los famosos dilemas éticos, tanto como en los demás ámbitos, los médicos, los abogados y el resto de profesiones. Todos enfrentamos en un momento determinado un dilema ético. Y es el caso específico de los dilemas éticos de los servidores públicos. Hemos anotado algunos como los más comunes: la administración y la atención a la ciudadanía. Esta fricción que suele generarse, esta mala disposición que muchos de los funcionarios públicos suelen tener al atender a la ciudadanía, y que la ciudadanía siempre se queja porque no están pendientes. Ahora es muy común que estén pendientes de otros espacios, que estén atendiendo llamadas, que hagan todo menos atender a la ciudadanía, y evidentemente el impacto en la ciudadanía es negativo porque no están atendiendo o prestando el servicio de una manera efectiva y adecuada. También se enfrentan a lo discrecional y a lo arbitrario, y aquí podemos entender que lo discrecional puede ser esa posibilidad que tiene el funcionario público
en un momento determinado y en el ámbito de sus competencias a tomar ciertas decisiones por sí solo, aun cuando no estuvieran prescritas o aun cuando no estuviera normado, pero no puede tomar decisiones arbitrarias que contravengan la norma o que estén fuera del ámbito de sus funciones, que esto suele suceder muy a menudo. Se extralimitan de sus funciones y de sus competencias y lo que hacen es hacer un ejercicio arbitrario o un mal uso de sus funciones. También suele suceder que utilizan este cargo público para beneficio propio y esta utilización del cargo público para beneficio propio es más común de lo que pensamos, desde cosas muy pequeñas como utilizar un vehículo público que está a mi disposición como un funcionario público de alto rango, un magistrado, por ejemplo, pero que uso el vehículo para situaciones personales, para pedir que le vayan a recoger a mi esposa o a mi esposo del trabajo o para dejar a los niños en el colegio. Y aun cuando parecieran cosas pequeñas, actitudes que pueden estar normalizadas en nuestro ámbito y en nuestro procedimiento, eso no es adecuado, porque no es ético hacer una utilización de un bien público para un beneficio propio. También encontramos esta asimetría entre la administración y la ciudadanía. ¿Y por qué hay asimetría? Porque definitivamente la administración pública tiene el ejercicio una carga de poder frente a la ciudadanía, que en definitiva lo que hace es contraponerse y la administración pública lo que debe hacer es cerrar esas brechas para que ese uso no pueda convertirse en abuso de poder de la administración pública frente a una ciudadanía que lo único que quiere es acceder a los servicios y ejercitar sus derechos. La burocratización, que no es otra cosa que generar más trámite, porque muchos servidores públicos pueden decir, bueno, yo quiero que esté de este color y quiero que esté en este papel membretado y primero vaya al banco y luego pague y luego me trae y después de que te admiten te revisan nuevamente los requisitos y te mandan 10 veces a ir completando de cosa en cosa y eso genera también una burocratización innecesaria que lo que hace es retrasar los procesos y generar un impacto también negativo en la ciudadanía. Y la transparencia. Esta transparencia que también está dado en la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, la denominada LOTAIP, pues todo es transparente, todo debe ser transparente y estar a la vista del ciudadano desde la administración pública. Nada puede estar oculto, salvo algunas informaciones que sí tienen el carácter de confidencial y que más que yo ustedes lo saben. Vamos a ver entonces acá las normas que rigen la conducta en el servicio público. Y vamos a ir por la primera y la más importante, que es la Constitución. Ya lo habíamos mencionado hace un momento. La Constitución establece que para el ingreso al servicio público debe realizarse el concurso de méritos de oposición. No debe incurrir en prohibiciones en la ley. Debe hacer la declaración patrimonial juramentada. No pueden ser miembros de órganos de control y de la entidad controlada y deben asumir su responsabilidad tanto por actos o por omisiones. Y aquí es importante porque en el ejercicio público vemos que quienes tienen cargos directivos o de coordinación, por ejemplo, y están a cargo de ejecutar presupuestos, por ejemplo, lo que hacen es cruzarse de brazos y creen que no van a tener responsabilidad al no ejecutar, al no gastar, para cuidarse un poco de esto que suele la contratación pública, suele tener muchos bemoles dentro de la administración pública, pero también por no hacerlo, es decir, por omisión, también pueden llegar a ser responsables tanto civil, tanto penal, como administrativamente. Es decir, una interrupción, no es... le quedan 5 minutos. Sí, termino. Gracias. La Constitución establece los principios de la ética pública en el artículo 227 y es la legalidad, la justicia, la objetividad, la imparcialidad, el no conflicto de intereses, la aptitud e idoneidad, el respeto a los derechos humanos con siempre el pendiente de la responsabilidad ambiental. Las prohibiciones que están establecidas en la Constitución son el nepotismo, el pluriempleo, las acciones de no discriminación
Y también lo que ya habíamos visto en la diapositiva anterior de no ser juez y parte, es decir, no puede ser parte de la entidad controlada y ser a la vez agente controlador o autoridad de control, y respetar siempre el no estar inmerso o el no tener conflicto de intereses al prestar sus servicios en la institución en la que labora. Luego de la Constitución tenemos dos leyes importantes que son orgánicas. La Ley Orgánica del Servicio Público, que establece los deberes y los derechos de los servidores públicos, también algunas otras prohibiciones que subyacen de la Constitución, pero también hay otros elementos importantes. Y el Código Orgánico Integral Penal establece en su título tercero los delitos contra la eficiencia de la administración pública, a saber algunos de ellos como el peculado, el cohecho, el tráfico de influencias, la usurpación y simulación de funciones públicas, el abuso de facultades y el testaferrismo, entre otros del estilo. Y vamos a cerrar con este análisis, y yo quisiera hacerles un poco analizar esto o pensar que debemos mantener permanentemente este análisis crítico del ejercicio ético de la función pública a través de un recorrido histórico, a través de esa reminiscencia desde más o menos desde el tiempo de la República, 1979 hasta nuestros días, cuál es nuestra realidad actual y cuáles son los casos. Ahora podríamos mencionar muchísimos casos porque se han podido evidenciar un sinnúmero de casos en los que definitivamente está inmerso el mal procedimiento de muchos funcionarios públicos. Tenemos muchos casos de corrupción, pero no olvidemos que la corrupción no se genera en lo público per se o como tal, sino que siempre hay un ente corruptor, y en su mayoría también el ente corruptor suele ser el ámbito privado. Si hay alguna pregunta, estoy a las órdenes. Por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paredes, por su brillante exposición. Realmente ha sido muy oportuno escuchar estos temas de ética y la función pública en esta época de COVID. La presentación de la doctora Paredes nos ha comentado una conceptualización de orden filosófica. Esta se hace efectiva a través de normas jurídicas. Nos ha indicado que no es lo mismo la ética y la moral, pues la ética es el estudio de la moral, y lo moral más bien se relaciona con las reglas de comportamiento que tiene una sociedad. Por lo tanto, estas se van construyendo día a día. Ha citado la doctora Adela Cortina, una bioeticista española, la cual nos habla de los principios éticos de mínimos y de máximos. Los valores se recogen principalmente, en nuestro caso de la República del Ecuador, en la Constitución, que son las coincidencias mínimas que tiene la sociedad ecuatoriana, como el respeto a los derechos humanos. También la ética de máximos se refiere a la autorrealización personal. Entrando al tema de la función pública, la doctora Paredes nos ha comentado que el sector público es eminentemente pragmático, porque su objetivo es la de prestar servicios a la ciudadanía. Ahí entra la ética pública, que se basa en los principios, en valores y en deberes que deben garantizar el profesionalismo y la eficacia de la función pública con el objetivo de conseguir el bien común. Dentro de esto, se ha hablado de la necesidad de una institucionalización que es la plataforma sobre la cual el Estado hace accesibles los derechos y deberes con la ciudadanía. Es fundamental el respeto a la dignidad humana y a los derechos de los demás con el objetivo de construir la justicia, entendida por tal la inclusión y la equidad social. Estos temas develan la necesidad de que los funcionarios públicos tengan una formación ética. ¿Por qué? Porque deben enfrentar dilemas éticos. Ha citado algunos casos, como es, por ejemplo, la discrecionalidad. Es conocido que en derecho público se puede hacer solamente lo que manda la norma legal. Por lo tanto, un funcionario público no puede hacer lo que cree solamente su albedrío, sino tiene que estar respaldado en normas legales. Por ejemplo, el caso de usos de bienes públicos para beneficio propio. Y finalmente, la presentación de la doctora Paredes termina haciendo un análisis crítico, ético, del ejercicio de la función pública. A continuación, abrimos el panel
para preguntas de las personas que hayan participado en este webinar. Vamos a revisar a través del chat qué preguntas hemos recibido. Tenemos una pregunta para el doctor Barreiro. Nos dice, ¿juegan los estereotipos aceptados exclusivamente con la ética trascendental o religiosa, o lo hacen también con la ética laica y con la ética normativa? Doctor Barreiro, esa pregunta para usted. En mi opinión, los estereotipos afectan cualquier tipo de actividad humana, cualquier tipo de relación humana. Son un impedimento para lo que la doctora Paredes decía, el buen vivir, ¿sí? Los estereotipos son una imposición inmodificable, sólida, consistente y defendida casi siempre por el poder, ya sea el poder que ostenta un individuo o el poder que ostentan un grupo de individuos, ¿sí? Entonces, siempre el estereotipo es una carga para las relaciones entre los seres humanos. Siempre juegan, ¿sí? Muchas gracias. También tenemos una pregunta para la doctora Paredes. Dice, la coyuntura actual ha agudizado la crisis de confianza en la gestión y el servicio públicos. ¿Cómo reponerse y recuperar esa confianza? Estimados panelistas, ¿consideran ustedes que los deberes y los derechos tienen igualdad en la valoración ética? Doctora Paredes. Gracias la pregunta, muy oportuna, porque cómo recuperar la confianza cuando permanentemente vemos en el noticiero noticias todas desalentadoras. Cada día nos encontramos con un elemento nuevo, con un hallazgo nuevo de situaciones negativas, con actuaciones antiéticas de funcionarios públicos. Hay la posibilidad de recobrar la esperanza para hacer, y es regresar, como decimos ahora, regresar la vista a los valores para volver a iniciar, para replantear nuestra actuación dentro del ámbito público, para primero regentar o aplicar la norma que existe ya, que se haga y que se dejen sentados precedentes de que definitivamente los actos o los delitos cometidos dentro de la administración pública deben ser sancionados, deben dejarse sentados los precedentes para que la colectividad y la ciudadanía pueda tener paz y tranquilidad, para saber que los dineros públicos robados se recuperan, para saber que las malas actuaciones también tienen su sanción y que los nuevos funcionarios públicos, porque estos deberían ser cambiados, removidos y deberían pagar penas privativas de libertad, puedan también ser ejemplarizadores para los nuevos procesos y así ir a hacer un cambio generacional, sobre todo de una cosmovisión diferente y volver, como insisto, los ojos a los valores y a los principios para que cada actuación que se realice en el ámbito público se realice desde esta visión ética más amplia y no desde el individualismo como estamos acostumbrados, y allí tenemos los resultados. Muchas gracias, doctora Paredes. De mi parte, yo creo que las dos estupendas presentaciones de los panelistas nos guían para tener claro el valor de la bioética, más aún en época de una crisis, porque permiten un diálogo y permiten también trabajar sobre valores. Qué importante sería que también las autoridades actuales den una especial atención a una formación en ética para que los funcionarios públicos puedan enfrentar los dilemas éticos cuando los tengan presentes. Muchísimas gracias y cedo la palabra al doctor Fernando Arroyo para el cierre final de este webinar, si es que no hay otra pregunta. Gracias, Iván. Y la Sociedad Ecuatoriana de Bioética, a través de sus representantes, el doctor Iván Vallejo, el doctor Pedro Isaac Barreiro y la doctora Gabriela Paredes, se ha hecho presente el día de hoy, como les decía, para colaborar con la Universidad de La Salle con su programa de ética y tratar de relevar aquellos elementos que son fundamentales en las épocas actuales en las que vivimos. Yo creo que tanto la Universidad de La Salle como nuestra sociedad, con la realización de estos eventos, cumple con los objetivos
que cada uno de nosotros tiene objetivos en muchos de ellos comunes. Nada más agradecer la asistencia de todos quienes estuvieron aquí, agradecer nuevamente al doctor Juan Morales y reiterar aquella invitación que habíamos hecho al inicio para que continúen en las actividades de los diálogos éticos que se realizan por este medio y estar pendientes de aquel evento, congreso internacional que se va a realizar a fines de noviembre, en el cual la Universidad de la SUAY son los organizadores y la Sociedad Ecuatoriana de Bioética tendrá mucho gusto en colaborar y en empujar para que llegue al mejor de los éxitos. Muchas gracias a todos. Gracias, Iván. Gracias, Pedro. Gracias, Gary. Un gusto y muy buenas noches a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.